Bienvenidos a Electrotecnia. Arrancamos ahora con la primera ley de Kirchhoff, una vez que ya pasamos circuitos en serie. Y para hablar de la primera ley de Kirchhoff debemos hablar de la ley de corriente como tal. En este caso, ¿qué nos dice? Bueno, la suma de las corrientes que llegan a un punto de conexión de varios conductores es igual a la suma de las corrientes que salen de él. En otras palabras, las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Esta sería la primera ley de Kirchhoff, en otras palabras, la ley de corrientes de Kirchhoff. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Y con eso en mente, dos problemas muy rápidos. Vamos a resolver el número 1. Vamos a pasar a la pizarra, presentamos la diapositiva y lo planteo. Me dice, a un punto de conexión, voy a dibujar el punto de conexión, llegan tres conductores. Yo puedo decir lo siguiente: conductor 1, conductor 2 y conductor 3. Ahí tenemos el punto de conexión y los tres conductores. ¿Qué me dice? Llegan dos corrientes eléctricas. Bueno, aquí llega la corriente 1 y aquí llega la corriente 2. ¿Y qué me dice? Bueno, de 10 y 5 amperios. Entonces voy a decir que I1 vale 10 amperios e I2 vale 5 amperios. Me pregunta, calcular cuál es el valor de la corriente que sale del nodo. En este caso, una corriente I3. No sabemos cuánto vale, pero por ley de corriente de Kirchhoff, o la primera ley de Kirchhoff, ¿qué nos dice? Que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Por ende, ¿qué podemos decir en este primer problema? Rápidamente, ¿qué corrientes entran? Del lado izquierdo yo colocaría I1 más I2, porque son las corrientes que están entrando. Esto debería ser igual a la suma de las corrientes que salen. Pero aquí solo hay una corriente que sale. Por ende, esto va a ser igual a la única corriente que sale. Yo ya puedo entonces hallar por la primera ley de Kirchhoff cuánto es esa corriente I3. Reemplazo valores. 10 amperios más 5 amperios debe ser igual a la corriente que sale I3. ¿A cuánto equivale esta corriente I3? Perfecto, en el chat ya me dan los resultados. Me dice que vale 15 amperios. Y a esto se resume lo que se llama la primera ley de Kirchhoff. Vamos a presentar la diapositiva. Ahí vemos la fórmula. Subamos un poquito la diapositiva y planteemos el segundo de inmediato en la parte inferior. Me dice, planteamos el problema número 2, recordando aquí la respuesta I3 es 15 amperios, la suma de 10 más 5, y planteamos el número 2. ¿Qué me dice? A un punto donde llegan tres corrientes eléctricas, ojo, hay un punto donde llegan tres corrientes, voy a poner tres conductores, porque llegan tres corrientes. Me dice, una de 6 amperios, otra de 5 amperios y otra de 12 amperios. Llegan a un punto. Me pregunta, ¿cuál será el valor de la corriente que sale de esta unión? ¿Sí? ¿Cuál será el valor de la corriente que sale de esa unión? ¿Cómo lo calculamos? Exactamente igual. Recuerde, 6 amperios entran, 5 amperios entran, 12 amperios entran. ¿Cuál es la corriente que sale? Para eso aplicamos la misma fórmula. Corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Coloco 6 amperios más 5 amperios más 12 amperios. Y esto va a ser igual a la única corriente que sale. Ahí tenemos, para calcular, la nueva corriente que sale de ese nodo. ¿A cuánto equivale esa corriente? Perfecto. Me dicen que tenemos 23 amperios. Cada uno de estos conductores obviamente está entregando una corriente. Al final se suman y obtenemos 23 amperios. Hemos hecho un cambio a este problema. Ahora decimos que en este conductor sale una corriente de 10 amperios. ¿Cómo hallaríamos esta corriente I? Que ya la hallamos en el paso anterior, que nos daba 23 amperios. Vamos a ver cuánto nos da ahora. Digo lo mismo. Corrientes que entran
es igual a corrientes que salen. ¿Cuáles corrientes entran? Bueno, entra nuevamente 6, nuevamente 5 y nuevamente 12. Y debe ser igual a las corrientes que salen. Quitemos un momento de la diapositiva, más arriba. Ahí. ¿Cuáles corrientes salen? Pues bien, salen 10 amperios más mi nueva corriente I, que no la conozco. Ahora sí, operemos. Tengo que despejar corriente I. ¿Y cómo hago esto? Pues este 10 que está sumando, lo paso al otro lado a restar. ¿Y cómo me quedaría entonces ahora mi corriente I? Me quedaría 6 más 5 más 12 menos 10. Y esto es igual a mi corriente I. ¿A cuánto equivale esta corriente I? Perfecto, en el chat me dan los resultados. Me dice, haciendo esta operación matemática, que equivale a 13 amperios. Entonces, de los 23 amperios que entran, por aquí abajo se van 10 y por aquí arriba se van 13. Y se cumple. Entran 23, salen 23. Eso es lo que me dice la primera ley de Kirchhoff. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Una vez que ya hablamos de la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, podemos entrar a hablar de lo que son los circuitos paralelos. Para esto mostramos el circuito paralelo y decimos lo siguiente. Bueno, la conexión paralela consiste en que dos o más resistencias se conecten en sus extremos. Obviamente en dos puntos, por arriba y por abajo, en dos extremos. Y de aquí decimos lo siguiente. 1. La tensión eléctrica o el voltaje en los extremos de las resistencias es el mismo para todas las resistencias. Obviamente, circuito paralelo. El voltaje es el mismo en todas las resistencias. 2. La corriente total, ojo, la corriente total del circuito es la suma de las corrientes. Aquí aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. Luego, obviamente me dice aquí abajo exactamente lo mismo. Corriente total es igual a corriente en resistencia 1 más corriente en resistencia 2 más corriente en resistencia 3. Y por último, la fórmula para hallar la resistencia total o resistencia equivalente. 1 dividido para 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y si tuviera más resistencias en paralelo, puedo seguir sumando 1 sobre R4, 1 sobre R5, etc. Esos serían los 3 puntos a tomar en cuenta para los circuitos en paralelo. Presentamos un primer problema de aplicación. Aquí me dice, calcular solo la resistencia total del circuito, o sea, de la figura. Solo quiero saber cuál es la R equivalente. No me pide ni voltajes ni corrientes. Solo me pide la R equivalente. Pasemos a la pizarra y desarrollemos este problema. Veamos, vamos a mover para abajo un poquito la diapositiva y copiemos en este caso el circuito, pero vamos a colocar aquí arriba la fuente continua, y tenemos una resistencia, vamos a poner otra a la derecha, bueno, en realidad son 3 y 3, entonces vamos a colocar 3 y 3, y luego las conectamos según el diagrama. Luego tenemos aquí esta conexión, se conectan las 3 por este lado, luego estas 2 por acá, y se conecta aquí arriba, unimos estos dos puntos, y se unen estas 3 y sacamos a la fuente. Ahí tenemos nuestro diagrama, nuestro circuito. Perfecto. Y vamos a dar valores, obviamente. Tenemos 1 ohmio, tenemos 6 ohmios, tenemos 12 ohmios y tenemos 10 ohmios. Por acá tenemos también 12 ohmios y 60 ohmios. Ahí tenemos cada uno de los valores de las resistencias. Quitamos la diapositiva y empezamos a operar. Analicemos. ¿Cómo podemos abordar este ejercicio? Bueno, primero resolver los paralelos. Digo los porque hay dos. Aquí tenemos un paralelo y aquí tenemos otro paralelo.
Y recuerde lo que le decía en su momento. Cuando usted resuelve un paralelo, de inmediato le va a quedar una serie. Y luego de resolver la serie, nuevamente le queda un paralelo. Esto es mecánico. Si lo hace bien, debería suceder esto. Entonces, empecemos resolviendo los paralelos. Por arriba tenemos 6 y 12 y abajo 12 y 60. Entonces, vamos a poner a esta resistencia la voy a llamar RA y a esta la voy a llamar RB. RA es igual al paralelo de 6 con 12. Este símbolo es para el paralelo. ¿Cómo nos quedaría la fórmula? Pues bien, decimos que es igual a 1 que divide a 1 sobre 6 más 1 sobre 12. ¿A cuánto equivale esta RA? Esta es la parte de arriba. Perfecto, me dan por ahí el dato, me dicen 4 ohmios. Y ahora pasamos a resolver RB con la misma fórmula. RB es igual, vamos a colocar por acá, paralelo de 12 con 60. Colocamos la fórmula, 1 que divide a 12 más 1 que divide a 60. ¿A cuánto equivale RB? Me pasan el valor de 10 ohmios. Excelente, ya tenemos RA y RB. Voy a redibujar mi sistema. Observe, voy a decir que aquí tenemos la resistencia de 1 ohmio. Eso queda igual porque no la he tocado. Aquí tenemos la resistencia de 10, queda igual porque no la he tocado. Y aquí arriba dibujo mi fuente. Vamos a conectarlo de esta forma y de esta forma. Ahí tenemos el circuito. Ahora sí, dibujemos las resistencias RA y RB. RA se encontraba en la parte de arriba, entre 6 y 12. Entonces aquí vendría RA. Y RB en la parte inferior. Entonces tenemos acá RB. Y dése cuenta lo que ocurrió. Cuando resolví el paralelo aquí arriba, me quedó ahora un serie. Y abajo lo mismo, resolví el paralelo y me quedó un serie. Entonces ahora vamos a resolver la serie de la parte superior y la serie de la parte inferior. Vamos a llamar a la serie de la parte superior RC y a la serie de la parte inferior RD. ¿A cuánto equivale RC y RD? RC sería igual a 1 ohmio más RA y RD sería igual a RB más 10 ohmios. Reemplazamos valores, 1 más 4 y 10 más 10. Ahí sacamos el valor de RC y RD. RC tiene un valor de 5 ohmios y RD 20 ohmios. Y vuelvo a redibujar mi sistema. Ahora me queda en la parte de arriba RC y en la parte de abajo RD. De la siguiente forma. Ahí tenemos casi el problema terminado. Y en este instante, nuevamente, como ya hice una serie, ¿qué me quedó ahora? Nuevamente un paralelo. Y se cumple lo que dijimos al comienzo. Paralelo, serie, paralelo, serie. Dese cuenta cómo se cumplen estos detalles. Ahora, la R equivalente total final, ¿a qué va a ser igual? Al paralelo de RC con RD. Y eso, ¿cómo me decía la fórmula? 1 que divide a 1 sobre RC, que vale 5, más 1 sobre RD, que vale 20. ¿A cuánto equivale la resistencia total para este circuito? Me pasan por el chat el dato, me dicen que son 4 ohmios. La resistencia total del circuito. Pasemos a la presentación. Hemos hallado la R total, que equivale a 4 ohmios. Quiere decir que estas 6 resistencias, cuando interactúan, equivalen a una resistencia de 4 ohmios. Perfecto. Pasamos y ahora tenemos 3 problemas de circuito paralelo. Resolvamos
el número 2, donde ya nos pide resistencia total, corriente total, potencia consumida por cada resistencia y la energía consumida por el circuito paralelo en 10 horas. Un problema muy completo. Vamos a la pizarra y presentemos el problema número 3. Vamos a hacer un poquito más grande y lo anotamos. Veamos, ¿qué dice? Tres resistencias. Vamos a poner R1, 10 ohmios, R2, 15 ohmios y R3, 30 ohmios. Se conectan en paralelo a una fuente, voltaje igual a 60 voltios. Me pide calcular, primero, resistencia total, corriente total, potencia en cada resistencia y la energía del circuito para un tiempo de 10 horas. Perfecto, ahí tenemos todo lo que nos pide ese problema número 2. Quitamos la diapositiva y empezamos a trabajar. Primero, dibujamos el circuito. Me dice que las tres resistencias, vamos a colocarlo de la siguiente forma. Una fuente de voltaje, y aquí hay tres resistencias conectadas en paralelo a la fuente. Ya sé que esto es R1, R2 y R3. La fuente vale 60 voltios. Ahí tenemos el sistema. Aquí yo aplico de entrada para dibujar la ley de corrientes de Kirchhoff. La corriente total o la corriente que entra a este nodo, porque este es el mismo punto, es igual a las corrientes que salen. En este caso, a las corrientes de R1, de R2 y de R3. En otras palabras, corriente total es igual a la suma de las corrientes de cada resistencia. Ahí tenemos ya una fórmula general que la vamos a usar más adelante. Entonces, primero, R total. Vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué me decía la fórmula? Bien, R total para el paralelo es igual a 1 que divide a 1 sobre R1, que vale 10, más 1 sobre 15, más 1 sobre 30. Me pasan por el chat la respuesta y me dicen que da una resistencia total de 5 ohmios. 5 ohmios. Tenemos los 5 ohmios de la resistencia total. Y ya con la resistencia total, ¿qué sucede? Yo redibujo mi sistema y me queda lo siguiente. Una sola fuente, 60 voltios, con una resistencia total de 5 ohmios. Y si ya tengo, observe, voltaje y resistencia, por ley de Ohm, puedo hallar corriente. En este caso, el voltaje son los 60 de la fuente, dividido para los 5 ohmios de mi R total. ¿A cuánto equivale la corriente total del circuito? Estoy hallando corriente total porque ya solo me queda un elemento presente. Me dicen que tenemos una corriente igual a 12 amperios. Excelente, anotemos en la tabla para ir llenando los datos. Teníamos 5 ohmios, 12 amperios, y ahora me pide, ojo, la potencia en cada resistencia. Y aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué análisis puedo hacer? Primero, puedo hallar las corrientes en las resistencias con la corriente total. Todavía no, porque solo tendría un dato, que es corriente total. No conozco las corrientes todavía, pero sí las podría hallar. ¿Cómo? ¿Cuál es el voltaje en cada una de estas resistencias? Por estar conectadas en paralelo. ¿Se acuerda? ¿Qué nos decía la diapositiva? Correcto, el mismo. Por ende, si en cada resistencia ya tengo el voltaje, puedo decir que la corriente, por ejemplo, en R1, va a ser igual a los 60 de la fuente dividido para la resistencia, en este caso 10. Luego, la corriente en R2 será el voltaje 60 para la resistencia R2, que sería 15. Ojo, estoy aplicando la misma ley de Ohm. Y la corriente en R3 sería igual también a los mismos 60 voltios, porque es conexión paralela,
dividido para R3, que sería igual a 30 ohmios. Ahí tenemos cómo calcular las tres corrientes. Y usted podría confirmar si estos 12 amperios se divide en las tres corrientes. Eso lo dejamos para que usted lo pueda confirmar. Ahora, las potencias en cada resistencia, ¿cómo las podría hallar? Pues bien, recordemos que potencia podemos calcularlo en base a voltaje o corriente. Potencia en R1 va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 al cuadrado dividido para R1. Ya tengo el voltaje. Recuerde, conexión paralela, todo 60 voltios. Entonces reemplazo valores, 60 al cuadrado dividido para R1, que vale 10. ¿Cuánto nos da esta potencia en R1? Luego, de la misma forma, yo podría hallar la potencia en R2 con el voltaje, que es el mismo, 60 al cuadrado, dividido para R2, que vale 15. ¿Cuánto será ahora la potencia en R2? Y por último, la potencia en R3 sería igual al mismo voltaje al cuadrado sobre R3, que vale 30. ¿Qué fórmula? Voy a ponerlo aquí abajo. He utilizado para la potencia. Potencia en la resistencia es igual al voltaje de la resistencia al cuadrado dividido para la propia resistencia. Esa es una de las formas de encontrar potencia en una resistencia. Me dan los siguientes resultados. 360 vatios, 240 vatios y 120 vatios. Ahí tenemos cada una de las potencias. Ahora, para hallar la energía consumida en 10 horas, recordemos que debemos de sumar todas las potencias. Y no se olvide que energía es igual a potencia por tiempo, pero el tiempo es en segundos. Así que estas horas hay que transformarlas a segundos para poder aplicar esa fórmula. Para el tema de la potencia vamos a utilizar la parte izquierda, perdón, la parte derecha de la pizarra. Y ahora vamos a primero sumar todas las potencias y la potencia total del circuito va a ser igual a la suma de la potencia de R1 más la potencia de R2 más la potencia de R3. En este caso son 360 más 240 más 120. La potencia total del circuito, ¿a cuánto equivale? Obtenemos una potencia total de 720 vatios, sumando 360 más 240 más 120. Para el tema de la potencia hay que tener en consideración algo. Habíamos dicho transformar estas horas a segundos, pero esas unidades serían vatios por segundo. Y en su momento ya vimos que usar estas unidades es poco práctico porque salen números muy grandes. Entonces mejor vamos a emplear kilovatios por hora. Para eso transformemos estos vatios a kilovatios. La potencia total, para transformar de vatios a kilovatios, dividimos para 1000 y tenemos que es 0,72 kilovatios. Ahora sí podemos multiplicar kilovatios por horas, sin necesidad de convertirlo en segundos. Entonces, la energía que ocupa este circuito en 10 horas será 0,72 kilovatios por las 10 horas. En otras palabras, la energía va a ser 7,2 kilovatios hora. Ahí tenemos la resolución de este sistema. En este caso, lleno la tabla con la energía, que son 7,2 kilovatios hora. Las potencias de cada resistencia ya se encuentran en la parte inferior, cada una de esas potencias. Hemos ahí concluido el ejercicio número 2. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.